Aprovechemos este tiempo, nos queda unos 15 minutos para tratar el tema de los grados de libertad, que ya se los adelanté en mecánica racional y mecanismo para que comprendieran el porqué de que para que nosotros podamos expresar el movimiento de un cuerpo rígido, lo hacíamos a través de cómo se mueven dos puntos de ese cuerpo. ¿Por qué? Porque eso estaba íntimamente relacionado con los grados de libertad que tiene un cuerpo rígido en el plano. Y eso tiene que ver, los grados de libertad son básicamente parámetros geométricos que voy a tener que utilizar para justamente definir el movimiento de un cuerpo en el plano o en el espacio. Ya sabemos que nosotros vamos a trabajar en el plano, ¿sí? Bien, por lo tanto, yo les dije que los grados de libertad de un sistema mecánico puede estar conformado por muchos elementos, por un elemento, ¿sí? Un sistema mecánico. Pueden clasificarse según el número de grados de libertad que tenga ese sistema mecánico. Entonces, como ya vamos a ver, yo puedo tener un sistema mecánico que puede ser un mecanismo, o puede ser un sistema mecánico que sea una estructura. Y ¿cómo voy a definir o qué es lo que define justamente una u otra cosa? Es justamente los grados de libertad, ¿sí? El conocer los grados de libertad que tiene ese sistema mecánico. Eso es lo que está diciendo. En el caso de que yo tenga un sistema mecánico que esté compuesto por un cuerpo, ¿sí? Básicamente los grados de libertad de ese sistema compuesto por un cuerpo es el número de parámetros independientes, es decir, medidas, que se necesitan definir, dar, establecer, como ustedes quieran decir, para dar la posición en el espacio o en el plano de ese cuerpo. Bien, supongamos que, por lo tanto, por la definición que acabo de decir, y por lo que ya hemos dicho muchas veces, estamos hablando de ubicar, dar la posición de un cuerpo en el plano. Por lo tanto, eso significa que voy a tener que tener un sistema de referencia. Justamente tenemos ahí un sistema en el plano, si tenemos un sistema de referencia XY, y tenemos un lápiz cualquiera, que vendría a representar ese cuerpo rígido, ese supuesto cuerpo rígido. Y ese lápiz está totalmente apoyado sobre el plano. Ojo, ¿sí? Tengamos en cuenta eso, está totalmente apoyado sobre el plano. Entonces, ¿cómo yo daría la posición de ese lápiz, que es un cuerpo rígido, supuesto cuerpo rígido, en el plano XY? La forma que habíamos dicho era, lo que habíamos dicho es que yo necesito dos puntos para referenciar un cuerpo en el plano. ¿Por qué? Porque dos puntos, ¿qué es lo que generaban? Un segmento. Y ese segmento me va a permitir que va a representar, ese segmento va a representar a ese cuerpo, me va a permitir dar las coordenadas, esos parámetros independientes que necesito dar para decir que ese cuerpo se encuentra en una determinada posición lineal y en una determinada posición angular. Ese es el tema.
Si yo tuviera un punto nada más del cuerpo, yo podría dar su posición lineal, pero no podría dar su posición angular. Esa es la cuestión. Entonces, para poder dar la posición de este lápiz, como ya lo hemos visto antes, yo necesito dar las coordenadas de un punto. Por ejemplo, el extremo, uno de los extremos de este lápiz. Ese punto va a tener coordenadas X e Y sobre el sistema de referencia. Y luego el segmento que no está dibujado acá, pero bueno, el segmento que está, acá tendríamos el punto A y acá tendríamos el punto B. Y el segmento sería, por ejemplo, el eje baricéntrico de este lápiz. Entonces, el ángulo que forma ese segmento respecto de uno de los ejes, en este caso el eje X, ese ángulo θ, me va a dar la posición angular de ese cuerpo en el plano. La posición lineal estaría dada por las coordenadas de un punto de ese cuerpo y la posición angular por el ángulo θ que forma un segmento de ese cuerpo respecto de un objeto. Estoy usando, en este caso, un sistema de coordenadas polares, básicamente. Las coordenadas X e Y son denominadas componentes translacionales del movimiento. Las componentes X e Y de un punto del cuerpo son denominadas componentes translacionales del movimiento. Y la componente, el ángulo θ, que define la posición angular, es la componente básicamente rotacional del movimiento. La componente rotacional. Por lo tanto, la coordenada X, la coordenada Y y la coordenada θ son los tres parámetros independientes que yo debo fijar, que debo dar, que debo establecer para dar la posición tanto lineal como angular de ese cuerpo. Esos son los grados de libertad que tiene ese cuerpo en el plano. Esos tres parámetros son básicamente los grados de libertad de ese cuerpo. Estos grados de libertad me van a decir cómo se mueve ese cuerpo en el plano y qué movimientos puede hacer. Ese cuerpo puede moverse solamente en la dirección del eje Y sin variar X, sin variar el ángulo, ¿sí? Se puede desplazar libremente en la dirección del eje X sin variar Y, sin variar θ, o puede rotar libremente alrededor de este punto sin variar X, sin variar Y. Por eso estamos hablando de parámetros independientes. X no depende de Y, ni ninguna de las dos depende de θ. Eso estamos hablando. Eso es el concepto de los grados de libertad de un cuerpo, en este caso. Vuelvo a repetir, este cuerpo se puede mover en la dirección del eje Y sin variar X, sin variar θ. En la dirección del eje X sin variar Y, sin variar θ. O puede rotar libremente, no libremente, sino rotar puramente, quise decir, respecto del punto que define X e Y. ¿Está bien? Entonces tiene tres grados de libertad. El desplazamiento según el eje de X, el desplazamiento según el eje Y y la rotación pura, básicamente. Son sus tres grados de libertad. Y esos movimientos son independientes entre sí. Eso es lo importante. Bien, si ese cuerpo se contrace en el espacio,
¿Qué quiere decir? Que ustedes tienen que elevar este lápiz por encima de este plano. Entonces ahí vamos a encontrarnos con este lápiz en el espacio. Y ahí, ¿qué va a pasar? Y que ahí me va a aparecer un eje Z, acá. ¿Sí? Entonces, además de la coordenada X, Y, va a aparecer la coordenada Z, que me va a dar la posición espacial de este punto. Entonces, para dar la posición de un punto de ese cuerpo en el espacio y dar su posición lineal en el espacio espacial, necesito 3 coordenadas traslacionales. ¿Y qué pasa con el eje varicel, con este segmento? Y este segmento puede estar en la dirección de un eje, puede estar en la dirección del otro eje, puede estar en la dirección del otro eje, o puede estar oblicuo en el plano. Y entonces tengo que definir su posición a través de 3 ángulos, tita, phi y delta, por decir cualquier número. Entonces, si yo tengo que dar la posición de un cuerpo en el espacio, deberé, ¿cómo se llama? Darlo a través de 6 parámetros independientes. Esos 6 parámetros independientes son 3 coordenadas translacionales, que son X y Z, y 3 coordenadas rotacionales, que son 3 ángulos, que son los ángulos que formaría el eje de este lápiz respecto de los 3 ejes del sistema de referencia. Entonces tendría 6 grados de libertad. Nosotros no vamos a trabajar en el espacio, ¿sí? Vamos a trabajar en el plano. Entonces nosotros vamos a trabajar con 3 grados de libertad. Bien. Perdón, disculpen, pero mi garganta ya está en el límite. Disculpen. Otra cosa importante que tendríamos que sumar a nuestros criterios de análisis es el hecho de que tanto en la síntesis como en el análisis, el estudio del movimiento de los cuerpos tiene que ver netamente con las velocidades y las aceleraciones que van a tener diferentes puntos de ese cuerpo, ¿sí? Pero esto va a estar relacionado más bien con el tamaño de los cuerpos, es decir, de las longitudes básicamente de los cuerpos. No va a estar relacionado con la forma de los cuerpos, si es redondo, si es cuadrado. Perdón, chicos. Si es redondo, si es cuadrado, si tiene una forma con una curva, si es recto, no va a estar relacionado con eso, pero sí con la longitud del eslabón, que es así, es importante. Por lo tanto, en el análisis cinemático no nos va a interesar que ese cuerpo que se mueve, que le vamos a llamar elemento o eslabón, que es un elemento cinemático del mecanismo. Para el análisis cinemático, justamente, vamos a considerar que ese mecanismo no va a tener ni forma, ni va a tener masa. Va a estar representado por un eslabón esquelético, se llama, que es una línea, que va a representar, digamos, de alguna manera, los puntos, un segmento que representa los puntos extremos de ese eslabón, básicamente. O sea, no le vamos a considerar ni masa, porque no se la conocemos todavía, ni la forma. Y desde el punto de vista del análisis que después tiene que ver con el ingreso de las fuerzas y que van a generar esfuerzos sobre el eslabón, y esos esfuerzos de alguna manera van a hacer que ese eslabón se deforme.
Bueno, nosotros vamos a considerar que el mecanismo que el cuerpo es rígido, no tiene deformación. Porque lo que nosotros queremos analizar básicamente desde el punto de vista cinemático es las trayectorias que van a seguir los puntos por su tamaño, digamos, por su dimensión en cuanto a longitudes. Porque queremos saber velocidades y aceleraciones de sus puntos. ¿Está bien? En forma, sin tener en cuenta este tema de las deformaciones. ¿Las tienen que tener en cuenta? Sí, sí, las van a tener en cuenta, pero en un estadio próximo, cuando una vez que han generado el mecanismo, que lo han analizado cinemáticamente, que saben velocidades y aceleraciones, entonces entramos en la etapa de la cinemática, de la cinética o dinámica, como dijimos al principio de la materia, para introducir las fuerzas, y ahí sí vamos a considerar masa, vamos a considerar las aceleraciones, vamos a considerar las fuerzas externas, vamos a considerar las fuerzas internas debido al movimiento de los cuerpos y de la masa de los cuerpos, y ahí sí vamos a tener que tener en cuenta que los cuerpos también se pueden deformar. Pero ahí va a estar el criterio que tenemos que utilizar, y que esa deformación no puede ser cualquiera. O sea, nosotros vamos a manejar, o sea, vamos a controlar esa deformación. ¿El cuerpo se tiene que deformar? Sí, sí, porque por más rígido que sea el cuerpo, tiene un grado de elasticidad. Entonces, bajo las cargas, va a tender a deformarse. El tema es que nosotros, el diseño del cuerpo, la forma del cuerpo, el tamaño, los diámetros que va a tener un eje, va a estar en función de que esa deformación sea ínfima. Ese es lo que yo quiero que ustedes tengan como criterio general en relación con los mecanismos o cualquier cosa que ustedes tengan que calcular que soporte fuerza y que las debemos calcular desde el punto de vista cinemático y desde el punto de vista dinámico. Bien. Perfecto. Entonces, los eslabones que nosotros, esos cuerpos rígidos que nosotros van a conformar al mecanismo, acuérdense, van a ser elementos esqueléticos que no van a tener ni masa, no vamos a considerar que se deforman, solo vamos a analizar sus movimientos reales, digamos así, sin considerar otras cosas. Eso sería en un estadio a continuación. Bien. Otra cosa que recordamos así de una manera muy rápida, no, es la una. Bueno, es la una, chicos. Bueno, seguimos la semana que viene, el lunes que viene. Les deseo muy felices Pascuas, y que, bueno, con toda la familia, con toda la familia de ustedes. Y continuamos el lunes que viene con mecanismos, básicamente. Si hay alguna consulta, os les voy a recordar que se pueda hacer el día de hoy o el día de mañana. Yo no tengo ningún problema, salvo los horarios que le acabo de decir. No tengo problema que lo hagamos en cualquier otro horario. Y si no, el lunes que viene lo hacemos, no hay problema, si tenemos tiempo. Lo que sí, vayan estudiando. Vayan estudiando para que de esa manera salgamos todos bien de este primer parcial que vamos a tomar. Bueno, chicos, que sigan ustedes muy bien durante toda la semana y felices Pascuas. Felices Pascuas, chicos, que la pasen bien y bueno, que tengan una buena semana. Hasta luego.
Sí.